Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Éxodo 20, versículos 1 al 17. La ley del amor. Y leemos entonces. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Palabra del Señor. Amén. Título de este sermón hoy, la ley del amor, la ley del amor. Tal vez puede sonar un poquito contradictorio porque todos sabemos que es difícil obligar a amar a alguien. Es imposible obligar a que alguien me ame. Y donde eso sucede, siempre termina mal. Viene una breve recomendación de película. Actualmente en los cines todavía está una película que trata precisamente esto, sobre que no se puede obligar a nadie a amar. Y donde sucede eso, termina muy mal. La película se llama Obsesión, recomendadísimo para verlo. Es un poquito violento, no es para chicos, es para 18 para arriba, me parece, pero vale la pena verlo. Ya salió, sí. Así que si tienen un tiempo, les invito que realmente lo puedan ver para comprender de vuelta que es imposible forzar el amor, no es posible. Entonces, ley del amor, no hay una ley que me obligue a amar a los demás. No hay una ley que me obligue a los demás. Pero aún así, yo estoy convencido que acá los 10 mandamientos son la ley del amor máximo. Por eso queremos preguntar hoy, ¿qué validez tienen los 10 mandamientos para nosotros hoy los cristianos? ¿Qué validez tienen los 10 mandamientos para nosotros hoy como cristianos? Y la respuesta que quiero desarrollar es la siguiente. Los 10 mandamientos siguen vigentes para mí como cristiano porque aunque no pueden producir el amor que exigen, funcionan como el espejo que por un lado revela la verdadera libertad que hay en Dios y por el otro expone la esclavitud de mi propio corazón. Los 10 mandamientos siguen vigentes para mí como cristiano porque aunque no pueden producir el amor que exigen, funcionan como el espejo que por un lado revela la verdadera libertad que hay en Dios y por el otro lado exponen la esclavitud de mi propio corazón. 4 puntos, los 10 mandamientos como declaración de amor. Segundo punto, ¿qué amas? Tercera pregunta, ¿cómo amas? Y cuarto, amar según su voluntad. Amar según su voluntad. Me orienté un poquito en un breve aforismo de un poeta alemán, Ángelos Silesios, el ángel de Silesia. No recuerdo ahora el nombre real de él, solamente el nombre poético de Ángelos Silesios, pero no importa. Ángelos Silesios es un poeta del siglo XVII, un poquito místico, pero escribió algo maravilloso
que me orientó en la preparación de este sermón. Aunque creas no amar nada, algo amas en verdad. Pero amar lo que vos querés no es amar según su voluntad. Aunque creas no amar nada, algo amas en verdad. Pero amar lo que vos querés no es amar según su voluntad. Su voluntad, obviamente, con S mayúscula, es decir, según la voluntad de Dios. Entonces, queremos ver un poquito estos 4 puntos. Los mandamientos como declaración de amor, qué amas, cómo amas y amar según su voluntad, cómo es posible amar según la voluntad de Dios. Para eso quiero enfocarme sobre todo en 3 versículos. Va a ser imposible los 17, que es el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 17. Entonces, vamos a tratar básicamente el primer mandamiento y el último mandamiento. Primer mandamiento y el último mandamiento, que es el corchete, digamos, que es el marco que le da sentido a todo el mandamiento, ¿no? Versículo 2, 3 y 17. Porque creo que acá los 10 mandamientos en primer lugar son una declaración de amor hacia nosotros. Porque fíjense cómo empieza, ¿no? No es un contrato legal, no es un contrato de una corporación, sino es una declaración. ¿Cómo empieza diciendo en el versículo 2? Yo soy el Señor judío. Ya. El- ¿Y qué hice yo? Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Ajá. Entonces, acá habla alguien que en primer lugar dice, mire lo que yo hice por ti. Mira lo que yo hice por ti. Clamaste durante siglos ante mí. El clamor subió a mí y yo te saqué fuera de esa casa de esclavitud. Yo te saqué fuera de ese lugar Egipto que era tan horrible. Yo te libré. Eso es lo primero que dice aquí. Yo te elijo a ti. Yo soy tu Dios. No ustedes eligiéndose un Dios, sino yo los elegí a ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Mucho. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 430. Wow. Este clamor subió a mí. Digamos, llegó un momento en que ustedes ya se dieron cuenta que ya nadie puede sacarlos, que tan solo un hecho divino podía sacarlos. Nuevamente, siempre hay que tener en cuenta quién habla. No es el Israel de hoy, digamos, con sus armas y toda su maquinaria financiera, etcétera, etcétera, sino es un pueblo que vivía como esclavos construyendo los lindos pirámides que hoy tanto le gusta a todo el mundo ir a verlo y sacarse fotos. Eso era el pueblo, digamos, sin derechos, sin nombre, ni siquiera, digamos, tratado como seres humanos, ¿sí? Subhumanos. Y Dios dice, ustedes son mi pueblo, yo soy tu Dios, el Dios del universo, elige ese pequeño pueblo. Digamos, si eso no es una declaración de amor, yo no sé qué es. Es una de las más maravillosas declaraciones de amor. Y así empiezan los 10 mandamientos. No con reglamento que el pueblo debe hacer, sino empieza con una declaración de amor hacia su pueblo. Ahora, después vienen obviamente un montón de palabras, reglamento, digamos, que deben reglamentar esa relación, como un contrato matrimonial, uno podría decir. Es un pacto lo que se hace acá. Más que una ley, habría que hablar de los 10 mandamientos como algo, un pacto que se hace, un pacto matrimonial, un pacto entre Dios y su pueblo. Y como cada pacto tiene ciertos reglamentos. Ahora, nuevamente, y Dios es muy claro aquí, en el versículo 6, trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplan mis mandamientos. No se puede forjar el amor. No se puede forjar el amor. No se puede forzar el amor. No se puede obligar a amar a ella. Acá tenemos algunos matrimonios. Sería horrible si Osmar le regalaría flores a Vero y le dice, mira mi amor, acá te regalo flores, pero lo hago solamente porque nuestro contrato matrimonial me obliga y porque la ley civil también me lo requiere que yo te ame. Entonces acá ten las flores. Digamos, es un buen marido porque le da flores a su esposa. Pero si Vero, digamos, dice, ay, qué enamorado que está Osmar de mí, si diría eso, digamos, estaría viviendo una realidad completamente extraña. Porque eso no es amor, eso no es amor. Digamos, el cumplimiento de los reglamentos no implica que yo efectivamente ame con el corazón a alguien. Y así también son estos mandamientos. Los mandamientos, digamos, pueden reglamentar ciertas cosas en la relación, nosotros con Dios y nosotros con los demás prójimos alrededor nuestro, pero no pueden lograr eso, que yo ame a Dios y que yo ame al prójimo realmente como se merece.
Entonces ahí ya uno podría preguntar, entonces, so what? ¿Para qué tenemos estos 10 mandamientos? Igual no sirven nada. Bueno, fíjense un poquito. Si no hubiese reglamentos en nuestra sociedad, si no hubiese reglamentos en nuestra convivencia mutua, ¿dónde terminaría una sociedad? De hecho, bueno, uno a veces puede ver en estados como el nuestro, cuando hay leyes muy endebles, cuando hay una legislación muy endeble, empieza a haber caos. Y donde hay caos, ¿qué es lo que sucede? Sufre la buena creación de Dios, sufre la creación, digamos, en general, pero sufren las personas, sufren los más débiles, sufren los más indefensos, sufren donde hay rompimiento de reglamentos. Cuando en un matrimonio las cosas ya no andan bien, cuando en un matrimonio ya no se respetan las reglas, ¿quiénes son los que más sufren ahí? Los niños. Entonces tienen un cierto sentido cada reglamento y también los 10 mandamientos, por más que no pueden forzarnos a amar, pero por lo menos de cierta forma sirven para restringir el caos, que el caos no penetre la buena creación de Dios. Un marco de convivencia. Un marco de convivencia, pero mucho más que un marco simple, sino efectivamente como un muro de contención, más habría que decir, un muro de contención, para que las olas caóticas no compenetren y destruyen todo. Entonces, eso es lo primero, digamos. Es efectivamente una maravillosa declaración de amor. Ahora, esa declaración de amor y ese pacto no puede lograr que nosotros efectivamente amemos de corazón, pero por lo menos hay que valorarlo como un gran muro de contención. Por eso es bueno que todas las sociedades adopten esos 10 mandamientos, para que pueda haber una mínima paz social, para que no las sociedades no se hundan en el caos. Eso me parece es el valor hasta hoy de los 10 mandamientos, donde se respete que efectivamente toda vida es sagrada, desde el nacimiento hasta el fin, que el matrimonio es la base de la sociedad, que la propiedad es necesario para que uno pueda vivir. No quisiera decir que es sagrado, pero sí es necesario para vivir. Por eso hay que proteger la propiedad privada. Entonces, donde todo eso no se respete, la sociedad se va al tacho. Esto es lo primero, apreciados hermanos y hermanas, que me gustaría que lo tengan en cuenta, digamos. Que acá habla en primer lugar un Dios que declara su amor a su pueblo. Y quienes leemos esto y quienes nos consideramos cristianos, también a nosotros nos declara ese mismo amor. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te elegí a ti, no que vos me elegiste a mí. Ahora, nuevamente, vamos un poquito al versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como ya varias veces, digamos, en las visitas que yo hice a sus casas, cuando yo hice visita, nunca vi ninguna estatua de dioses ajenos en sus casas. Aunque en una casa sí, había ahí un Buda, digamos, dando vuelta, pero creo, digamos, más bien por algún feng shui raro, digamos. No, porque no es que la familia se reunía cada día alrededor del Buda y le prendía velitas. Eso nunca he visto y creo que no sucede. Entonces, creo que todos ustedes dirían, nosotros cumplimos eso. No es que tenemos otros dioses delante de Dios, no es que somos idólatras y idolatramos a diferentes dioses. Y por ende también todo el resto de las cosas también hacemos de cierta forma, porque no somos idólatras, somos buenas personas que cumplimos esta ley más importante que con justa razón siempre se dijo, que es la ley fundamental. Al no cumplirlo, no se cumple todo el resto, y al cumplirlo, uno cumple todo el resto. Ahora hay que ver un poquito qué es lo que efectivamente acá Dios pide de su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí nos ayuda lo que escribió Martín Lutero sobre explicando este mandamiento. Él pregunta, en primer lugar, a Lutero, ¿qué significa tener un Dios? ¿Qué significa tener un Dios? ¿Alguien recuerda? Bueno, acá tenemos un estudiante de teología, en teología luterana, que tal vez lo sabe. Exactamente, muy bien. Teoria que copiare por zona Exactamente. convertir a 10 donde sí todavía alemán de facto. Sí, sí, es un ídolo, exactamente. Tener un Dios, en primer lugar, significa esperar de eso todo lo bueno, confiar en eso sobre todo lo bueno. Es decir, esto es la razón de mi felicidad, de mi seguridad, de mi vida, es eso. Eso es tener un Dios, según la explicación de Lutero, y es bien bíblico esto. Donde vos colocas tu corazón, allí está tu tesoro. Es decir, donde vos consideras que hay algo bueno, allí va tu corazón.
Allí tú empiezas a construir tu vida y tu identidad encima. Entonces, aquello que garantiza tu identidad, aquello que garantiza tu libertad, aquello que garantiza tu felicidad, eso es para vos tu Dios. Eso es lo que vos en última instancia amas. Recuerda un poquito de vuelta la palabra de Ángelos Silesios. Aunque creas no amar nada, algo amas en realidad. Pero amar lo que vos querés no es amar según su voluntad. Es decir, si vos sí o sí tienes una cosa en tu vida, lo cual consideras que es lo más grande que tenés, que si no lo tienes, entonces no tenés libertad, no sos nada, no tenés dignidad, no tenés felicidad, no tenés ningún tipo de certeza en tu vida. ¿Cómo podemos detectar eso? Ya una vez lo había dicho, piensa en una cosa, que si lo perderías, no solamente te vas a poner triste, sino tu vida ya no va a tener ningún tipo de sentido. Piensa en la cosa, que si lo pierdes, no solamente te vas a decir, bueno, qué pena que lo perdí, sino vas a decir, ahora mi vida ya no tiene más sentido, ahora ya no, ¿para qué voy a seguir viviendo? Pues para cada persona puede ser diferente. Y eso, apreciado hermano y apreciada hermana, muy probablemente es aquella cosa que amas, de la cual esperas todo bueno, en lo cual confías, lo cual crees que eso te va a dar seguridad. Ojalá sea Dios, porque entonces quien construye sobre Dios no construye sobre arena. Ahora, si no es Dios, si te das cuenta que es otra cosa, que lo primero que se te vino a la mente, entonces estás construyendo tu casa, tu vida sobre terreno muy arenoso. Y eso siempre es complicado. Entonces, el primer mandamiento lo que nos invita en primer lugar es darnos un espejo para ver dónde está nuestro amor colocado, dónde colocamos nuestro amor. Por eso el primero tiene que ver con el 10º mandamiento, que es: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. ¿Cómo tiene que ver el primero con el 10º? El 10º mandamiento, ¿sí? El versículo 17. ¿Qué es codiciar? Codiciar, primero vamos a lo práctico. Codiciar es ver algo y considerar que yo soy el mejor dueño de esa cosa. Que aquel que lo tiene no tiene derecho a tenerlo, sino yo tengo más derecho a tener eso, porque es la razón de mi felicidad. Donde podemos observar muy bien eso es cuando regalamos cosas a nuestros hijos, sobre todo cuando son de la misma edad. El niño siempre va a tender a querer la cosa que vos regalaste al otro niño, por más que vos le diste también un regalo maravilloso, pero ve el regalo que recibió el otro niño y va a querer ese regalo para sí. Eso es codicia básicamente en su forma más cruda. Ayer una confirmanda me contó que hay en su grupo, digamos, ¿no? de amigos, hay una pareja y ahora hay una amiga que no le gustaba el chico que estaba de novio con otra amiga ahí, pero tan solo porque su amiga se puso de novio con ese chico, ella ahora también quiere que sea su novio. Codicia en estado adolescente, ¿no? Tuvimos ahora codicia en estado infantil, codicia en estado adolescente. Bueno, nosotros los adultos, ¿qué cosa codiciamos? ¿Qué cosa consideramos lo que tiene el otro? Yo sería un mejor dueño de eso. Yo necesitaría más eso. Me haría más feliz tener eso. Y la verdad no es bueno que el otro lo tenga. No se lo merece el otro. Puede ser a veces la posición en el trabajo, puede ser a veces la posición dentro del estado de amigo, puede ser a veces la posición dentro de la familia, incluso en cuanto a la herencia, heredera. Obviamente es mucho más sofisticado las cosas que nosotros codiciamos, pero en última instancia nos dejamos ser los pequeños niños a quienes fue regalado algo, pero aún así queremos que fue regalado al otro. Y no es que estoy señalando a ustedes. Cuando señalo a ustedes, hay por lo menos 3 dedos que señalan a mí. O sea, no crean que yo estoy exento de esa estupidez humana. Codicia es esto. Es desear algo que tiene el otro, porque yo creo que yo soy mejor güey y el otro no se lo merece. Pero hay otra palabra que es mucho mejor para describir lo que es la codicia, que es concupiscencia. Concupiscencia, que es la palabra, digamos, que eligen los griegos y después los romanos, digamos, para traducir esto. Concupiscencia. Concupiscencia para nosotros, en primer lugar, tiene capaz una connotación sexual, pero eso no es su sentido original. Concupiscencia en griego es epitumia. Epitumia es un deseo exagerado, un deseo mal formado. Es desear cosas de una mala forma. Es un amor desordenado, diría C.S. Lewis.
concupiscencia, codicia es amar algo desordenadamente. Porque nadie va a decir que la casa, la mujer o el esposo, siervo, esclava, es decir, empleados, buey, asno, todas las cosas son cosas buenas, son cosas necesarias para la vida. El problema es amarlo desordenadamente, hacer de eso la razón de mi felicidad, la razón de mi identidad, la razón de mi dignidad, la razón sobre la cual digo, si tengo eso, entonces mi vida está ordenado. Eso es amor desordenado. Y eso es codicia, y eso es concupiscencia. Ahora hay algo muy interesante con respecto a este décimo ley. Porque todos nosotros vamos a decir, nosotros cumplimos bien. No tenemos otro Dios delante de él, es decir, no tenemos estatuas. No es que nosotros tomamos en vano el nombre del Señor, reposamos de vez en cuando, honramos a nuestro padre y a nuestras madres, es decir, vamos capaz una vez a la semana a compartir un café con ellos, un almuerzo con ellos. Creo que ningún asesino hay entre nosotros, no hay, espero, ningún adúltero entre nosotros, ninguno que hurta, ninguno que se va a los juicios y presenta falso testimonio. Sí, todo eso son cosas que objetivamente son fáciles de cumplir, porque tienen que ver con prácticas externas, donde todos nosotros podemos decir, hasta el mandamiento, el último, nosotros somos buenas personas, porque nunca maté a nadie, nunca robé nada, nunca rompí el matrimonio, soy una buena persona. Ahora, el último, ¿cómo se comprueba la codicia? Objetivamente yo puedo comprobar. Si Claudia, digamos, va a un negocio y roba algo, digamos, hay una prueba fehaciente que ella hurtó. ¿Cómo se puede comprobar que alguien codició? Es posible, porque tiene que ver no con lo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con lo más íntimo, con nuestro corazón. Todos pueden decir, qué buen pastor es, qué buen cristiano, pero si mi corazón es una fosa profunda, digamos, de codicia, ustedes nunca se van a dar cuenta. Y hasta el fin de su vida van a decir, ay, pastor Mijael, qué bueno que era. Predicaba largo, pero era una buena persona. Y después van a hablar en mi funeral lindas palabras y nunca se dieron cuenta que mi corazón es un corazón lleno de codicia. Porque difícil, no se puede comprobar eso, la codicia. Pero aún así está, y Dios pide, no codiciarás. ¿Por qué? Porque a Dios en última instancia le interesa que nosotros nos demos cuenta de la esclavitud de nuestro corazón. Es decir, de aquel centro de nosotros que está ansioso por agarrarse de algo y decir, tú eres mi Dios, de ti espero todo lo bueno. Si te tengo a ti, entonces lo tengo todo en mi vida, lo que yo necesito. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de esto en nuestra vida. Una cosa era liberar a los israelitas de la esclavitud física, pero otra cosa es sacar la esclavitud fuera de tu corazón. La esclavitud de tu concupiscencia, la esclavitud de tus amores desordenados, para que los amores sean ordenados precisamente y no desordenados. Ya nos damos cuenta que no solamente es importante cumplir el primer mandamiento, sino es también importante cumplir el 10º mandamiento, porque ambos son aquellos que nos protegen de todos los demás pecados. Para que yo pueda matar a alguien, tiene que haber primero una codicia de tener algo lo que el otro representa. Para que yo cometa adulterio, en primer lugar, tiene que haber en mi corazón, digamos, alguna idea, algún amor que yo siento que no está respondido. Tengo que no sentirme atendido sexualmente tal vez, entonces voy con otro y lo busco, porque siento que la sexualidad es aquello que me va a dar mayor felicidad en mi vida. Voy a empezar a robar cuando yo siento que la gente no me da lo que yo merezco, ¿no? Siempre gran problema con empleados. Cuando un empleado empieza a percibir que no está siendo valorado en su trabajo, lo más probable es que empieza a buscar alguna manera para robar. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Dónde empieza eso? Cuando yo siento que necesito aumentar mi nivel de reputación y con eso es necesario bajar la reputación de los demás. Y toda esa codicia empieza cuando vos amas una cosa y esperas de eso la máxima cosa. Es decir, cuando haces de la sexualidad tu felicidad absoluta. Cuando haces del dinero y de tu reputación tu máxima seguridad, tu máxima razón de felicidad. Ahí empieza la codicia, la concupiscencia y ahí empiezan después los pecados prácticos. Pablo habla muy bien de esto en los Romanos sobre este texto. Dice, yo me considero un buen judío, el mejor judío de todos, hasta que Dios vino con su ley y me dijo no codicies. Y ahí empecé a darme cuenta cuán codicioso era. Si Dios no hubiera pedido no codicien, todos nosotros podríamos decir de nosotros qué buenos cristianos somos. Pero por este último mandamiento,
se nos hace muy difícil. Dios revela su espejo frente a nosotros, pero no simplemente para mostrarnos cuán malos somos, sino en primer lugar para realmente liberarnos de nuestra esclavitud más interna, para que nosotros efectivamente podamos amar según su voluntad, amar como Él nos amó, amar como Él nos ama. Repito, no se puede obligar a nadie a amar, pero una vez que yo me enamoro de la otra persona, yo voy a amar y voy a corresponder ese amor. Y por eso hoy de vuelta te voy a decir lo que siempre te digo, apreciado hermano. ¿Cómo no enamorarte de un Dios que dio todo por ti? Un Dios que preguntó por ti antes que vos pudieras preguntar por Él. Un Dios que invocó sobre ti su santo nombre en el santo bautismo. Un nombre que es triplemente santo. Un nombre que si tú lo agarras, vas a poder decir, puede haber potestades, puede haber espada, puede haber incluso muerte, pero ya nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, aquel que cumplió perfectamente esta ley, por amor a Dios y por amor a mí, que se fue a la cruz por mí, que mi corazón está esclavizado por mi concupiscencia, por mí que amo las cosas que no debería amar por encima del Dios que me amó tanto. Una vez que yo comprendo cuán grande amor Dios me tuvo, cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es ese amor de Dios por mí, ¿cómo no enamorarme de ese Dios? Entonces ya no voy a regalar flores porque la ley o algún contrato matrimonial me obliga, sino voy a dar flores porque entiendo que la otra persona me ama así como yo soy y ha dado todo por mí. Se entregó a mí. Y eso es cuando uno entiende los 10 mandamientos como esa declaración de amor grande, de un Dios que no solamente exige, sino un Dios que antes todo nos dio gratuitamente. Y ahí voy a cumplir, no por ley, no por obligación, sino por el Espíritu de Dios que habita en mí, voy a cumplir todo eso, no por obligación, sino efectivamente por amor. Por eso hace falta enamorarme de ese Dios. Y yo quiero que ustedes se enamoren de ese Dios. Porque ustedes se enamoran de verdad, todos los amores desordenados que gobiernan su corazón van a empezar a ordenarse correctamente. Van a darse cuenta que no hay mayor felicidad que tener a Dios. Y realmente no hay mayor infelicidad que perder a Dios. Pero aún así, si sientes que perdiste a Dios, te puedo asegurar, apreciado hermano y apreciada hermana, que Él te mantiene firmemente en su mano. ¿Por qué? Porque así lo prometió y su promesa es eterna. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.